Hola, ¿qué tal a todos? Pues comenzando con lo que viene siendo esta tercera progresión de pensamiento matemático 3, pues vamos a comenzar analizando lo que viene siendo la redacción que tiene esta progresión e ir desglosando lo que es la temática que es necesaria para poder llegar a conocer claramente cada una de las partes que contiene esta progresión. De acuerdo a lo que tenemos en esta progresión, pues la redacción sería la siguiente. La progresión número 3 de pensamiento matemático 3 dice lo siguiente: revisa situaciones y fenómenos donde el cambio es parte central en su estudio con la finalidad de modelarlos aplicando algunos conocimientos básicos de funciones reales, de variable real y las operaciones básicas entre ellos. Con esto, pues bueno, creo que es importante considerar que hay una parte que podríamos mencionar que es la principal de esta definición y en la cual pues tenemos que centrar la mayor parte de nuestra atención para poder desarrollar lo que es esta temática. En este caso, si podemos analizar detenidamente lo que es nuestra progresión y poderla ir analizando parte por parte, podemos encontrar lo siguiente. Para empezar en este tipo más bien en esta secuencia o en esta progresión, vamos a tener que revisar. ¿Y revisar qué? Situaciones y fenómenos. Cuando nos marcan como situaciones y fenómenos, quiere decir que no solamente vamos a verlo, sino también lo vamos a desarrollar. Entonces, una situación y un fenómeno, pues son cuestiones que en algún momento pueden ser observados o pueden ser solamente pensados, como cuál puede ser el caso. Si estamos hablando de un proceso donde estás realizando, por ejemplo, una inversión, la inversión como tal no es un fenómeno, es una situación donde va a proporcionar gastos, donde va a proporcionar ganancias o tal vez en su momento hasta pérdidas, pero es una situación que tienes que analizar para saber si tu respuesta a ese tipo de proceso matemático es favorable y decides, por ejemplo, en este caso, invertir o decides no hacerlo. Cuando hablamos de un fenómeno podría ser algo que sí podemos observar y que podemos distinguir de todo lo que viene siendo sus características, algunas más importantes. Por ejemplo, un fenómeno puede ser algo como la lluvia que no siempre es la misma y que a veces llueve muy despacio y no hay nada que provoque alguna inundación, algo por el estilo, pero hay veces que la lluvia es demasiado fuerte y puede producir una severa inundación. ¿Cómo podemos predecir si va a inundarse o no? Pues analizando ese fenómeno. Entonces, una situación, si se dieron cuenta, cuando se habló de un proceso de inversión, no es algo que se esté desarrollando, pero que sí en algún momento puede llegar a realizarse la acción y por lo tanto, esa situación tener algo positivo o algo negativo según sea el caso. Y el fenómeno pues se pudo observar. Tal vez en este caso es un fenómeno de características naturales donde pues no tenemos el control de ello, de las situaciones, sí podemos controlarlas un poquito, ¿no? Porque la cuestión de la inversión, pues es una progresión o más bien es una parte de un fenómeno que tú puedes controlar al decidir participar o no. Pero el fenómeno como es la lluvia, pues ese literalmente, aun cuando no estés de acuerdo, va a existir porque su propia naturaleza le permite existir. Continuando con este tipo de análisis, después dice dónde el cambio, y cuando hablamos de cambio creo que recordamos algo mucho, o más bien algo que nos permite encontrar como que el contexto de la matemática, es que el cambio es una variación, y es una variación que hemos visto desde la progresión uno. En la progresión 2 lo volvimos a repetir y ahorita en la progresión 3 se vuelve a repetir. Solamente que aquí esta variación ya no se da por sí sola, o más bien ya no solamente es algo matemático, sino inclusive es algo físico o financiero según sea el caso.
No solamente son situaciones o fenómenos que se analizan, sino que en algún momento también esa parte, pues bueno, sería importante ver qué tipo de cambio nos referimos. ¿Cuándo puede haber un cambio? Pues un cambio es más, desde la propia política es un cambio. Esa es una situación porque pues en algún momento, al momento de elegir un presidente, pues literalmente tú tienes el control hasta cierto punto de esa situación. Pero cuando de repente los políticos o en la política se hacen leyes, ese ya es un fenómeno. ¿Por qué? Porque ahí como tal, pues la situación fue hasta que la controlabas, pero el fenómeno natural es que ellos van a decidir qué leyes aprueban y cuáles leyes no. Entonces también esa sería una situación y un fenómeno. Y también hay un cambio. ¿Un cambio de quién? Un cambio de leyes, un cambio de gobierno, un cambio de muchas cosas, todo lo que tenga que ver referente a algo que va a cambiar, no solamente del lugar, sino en este caso inclusive en diferentes tipos de variables. A eso se le conoce también como cambio. Y nosotros sabemos perfectamente que el cambio y la variación son sinónimos. Pero aquí ya como que le orienta y le dice, no solamente estamos hablando de un cambio cualquiera, sino que estamos hablando que ese cambio va a ser la parte central del estudio. Es decir, si mi interés es hablar sobre la inversión, estamos viendo el proceso de cambio donde tu inversión puede generar ganancias o pérdidas. Y esa es la parte central de su estudio. Si estamos hablando de la lluvia, estamos hablando de que la lluvia puede inundar alguna zona o simple y sencillamente ser un proceso o una situación natural donde nada más va a chispear, como lo llaman normalmente, ¿no? Y al final de cuentas es un cambio, sí es un cambio, porque aunque una hizo daño y la otra, pues digamos que entre comillas no hizo daño, no pasó nada, pues en ese momento hay un cambio como tal. Y esa fue la parte central del estudio. Si hablamos de las situaciones de elegir un presidente, hay un cambio. Y eso en parte central del estudio, que en este caso sería pues el cambio de gobierno. Cuando hay una situación como la elección, o más bien la decisión de cambiar o reformar leyes, también es un cambio y también es la parte central de ese estudio. ¿Con esto qué quiere decir? Que todos los fenómenos y situaciones hay algo en particular por lo cual se van a analizar. No solamente van a existir porque sí, sino que va a haber una situación en particular que lo va a hacer la parte central en su estudio. Después de ahí, ya una vez que nosotros empecemos a verificar que hay situaciones que se pueden analizar desde su parte central y ser estudiadas, entonces tiene un fin. Y la finalidad es modelarlos aplicando algunos conocimientos básicos de funciones reales de variable real y las operaciones básicas entre ellas. Aquí lo redactamos de manera completa. ¿Por qué? Porque este es un solo tema o es una sola parte a la que estás refiriendo. Y su parte central a la que se está refiriendo es una función real. Y cuando decimos variable real, al final de cuentas es porque pues sabemos perfectamente que los únicos números que existen son los famosos números reales, donde hay positivos, negativos, decimales, fraccionarios, con decimales infinitos, con decimales en este caso exactos, pero que al final de cuentas todos esos números, una calculadora me permite calcular. Ahora sí que, valga la redundancia, una calculadora te permite calcular su valor exacto, o al menos aproximarse a ellos. Si yo le pongo en mi calculadora raíz de 2 me va a dar un número que va a tener una infinidad de números decimales, pero al final de cuentas es un número. Y a eso se le conoce como variable real. Aquí es donde empieza un término diferente. Yo nada más había visto ecuaciones, porque hasta el principio, o más bien siempre me han dicho ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado, pero pareciera que ahora ya no solamente se va a hablar de ecuaciones, sino de funciones reales. Y variable real ya dijimos qué es, entonces no hay tanto problema por el contexto de la variable real. Y cuando hablamos de operaciones básicas, pues es algo natural que hicimos con los números, sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Es por ello que aquí pues empezamos con una nueva etapa de conocimiento. Si yo ya supe que hay ecuaciones, ya no solamente me voy a enfrescar en las ecuaciones que yo conozco, sino que ahora voy a entender el término función. Y hay un antecesor, o más bien que un antecesor, más bien sería un contrario a la función. Y en este caso se conoce como
relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que función es algo que ahorita vamos a ver en específico para dar las bases matemáticas y poder modelar situaciones y fenómenos. Y relación es un aspecto, como su nombre lo dice, solamente relaciona ciertos conceptos. ¿Qué diferencia hay entre una función y una relación? Por lo regular, la función te permite detectar el comportamiento de algún fenómeno, alguna situación en diferentes tiempos, y la relación solamente te va a permitir entender qué partes iguales tiene ese fenómeno y qué partes en algún momento difieren. Se darán cuenta que simplemente es como que voltear el plano cartesiano. Si lo veo normalmente como yo lo conozco, sé que el eje vertical es Y y que el eje horizontal es X en las funciones. Y en las relaciones nos vamos a dar cuenta que ahora el principal ahí es y el que sería como que el secundario sería X. Es como si estuvieras dándole una vuelta a tu cuaderno de 90 grados y en este caso ahora ver perdón, el plano cartesiano, verlo como si lo estuvieras viendo por un lado. Y te darás cuenta que función y relación por eso son sinónimos, bueno, no son sinónimos, son antónimos, porque al final de cuentas lo único que va a cambiar es la forma de ver el plano cartesiano. Entonces, para ello, pues hay que recordar que es el plano cartesiano. Y el plano cartesiano, pues habíamos dicho en su momento que es o son dos ejes, donde un eje le denominamos el eje de las X y el otro eje le denominamos el eje de las Y. Entonces, pues literalmente, ¿qué diríamos? Pues simple y sencillamente uno es eje X y el otro es eje Y. ¿Cuándo es una función? Una función es cuando, lo vamos a ver de la manera más sencilla porque realmente hay muchos conceptos que tienen que ver con las funciones, pero pues tenemos que aprenderlo de la manera más rápida y sencilla para poderlo relacionar en cualquier momento. Si yo tengo un rayón cualquiera, como este, se le llamará función si yo de repente, la única prueba más sencilla para encontrar que es una función y dejar un poquito las partes matemáticas formales, es que simple y sencillamente, si yo trazo muchas líneas, que en algún momento hemos denominado estas líneas que son rectas tangentes, aunque necesariamente tienen que cumplir con una definición, vamos a decir que le estamos como que hasta cierto punto seccionando a esta función. Si yo trazo estas funciones, perdón, estas líneas, y quiero determinar si esto es una función o no, lo voy a encontrar algo muy sencillo. Estoy viendo que voy a empezar a seleccionar, o más bien voy a empezar a marcar puntos de color rojo, y estoy detectando que hay palomitas, voy a poner como palomitas, que tocan a lo que viene siendo la función. La estamos colocando de color verde para que sea igual que el eje, y estas palomitas son las que tocan a la función, y son las únicas, porque la función original, es más, yo creo que la cambiamos de color para que se pueda detectar, o más bien se pueda ver de mejor manera. La función original es esta que estoy marcando de color rosa, y las líneas de color negro que están en forma vertical están cruzando en un solo punto. Ese es el simple hecho para decir que esto es una función. Y es una función, ¿vale? Pero no son los únicos rayones que pueden existir en un plano cartesiano. Si de repente podemos notar o vemos que un plano cartesiano, pues ya vimos que puede tener o son ejes que nada le impide. Por ejemplo, aquí vamos a colocar otra vez planos cartesianos diferentes, ¿vale? Y pues bueno, para que podamos entender mejor este término, pues vamos a colocarle diferentes tipos de líneas, ¿no? Donde las vamos a colocar de color azul y vamos a trazar unas líneas que suban, que bajen y que de repente se desaparezcan. Y aquí vamos a colocar algo que a lo mejor en su momento podemos determinar que pareciera que es
como un movimiento que parece ser como circular, pero pues no, ni es ni circular, ni es en óvalo, pero que pues al final de cuentas me permite detectar algo que me permita saber si es una función o es una relación. Y la definición sigue siendo la misma. Vamos a trazar esas líneas verticales. Y de esta manera vamos a encontrar lo que viene siendo el nuevo nombre, o más bien verificar qué diferencia hay entre una función y una relación. ¿Vale? Entonces ya le coloqué a la primera función sus líneas horizontales. Recuerden que el plano cartesiano original es el color rosa, el que estamos colocando encima es el color azul y no es el plano cartesiano, sino son líneas que no existen, pero que me van a permitir saber si es una función o una relación. Y a lo otro vamos a también darle lo que viene siendo la parte de la misma definición, o más bien aplicar la misma prueba que hemos aplicado hasta el momento. Y entonces me doy cuenta de algo, lo vamos a colocar con estrellitas, ponerle estrellitas o tachecitos en los puntos donde chocan. Aquí hay un punto, aquí hay otro, acá hay otro, acá hay otro, por acá choca otra vez, por acá choca otra vez, choca otra vez, choca otra vez. Hacemos lo mismo en la otra, aquí choca una vez, choca una, choca una, choca una, choca una, otra vez vuelve a chocar, otra vez, y después me doy cuenta de algo, como ese círculo, o más bien ese tipo de curva, está llegando por un lado y de nuevo regresando, me estoy dando cuenta que la línea horizontal, perdón, vertical, número 2, no solamente choca arriba, sino también abajo. Y me estoy dando cuenta que hay muchas que chocan doble vez. Entonces, si por ejemplo empezamos a encerrarlo, a lo mejor de otro color, y en algún caso, pues bueno, por ejemplo, colocarla aquí de color amarillo. Aquí hay estos dos puntos que chocan. Aquí hay estos dos puntos que también chocan. Mientras en el otro lado solamente hay uno por cada lado. Entonces, esto es la diferencia entre función y relación. La que tenemos de nuestro lado izquierdo es una función. La que tenemos de nuestro lado derecho, esa es una relación. ¿Y qué lo hace diferente? Que las funciones por lo regular cuando haces pruebas tienen que tocar solamente en un solo punto a la gráfica. En cambio, la relación tiene que tocar en dos puntos a la gráfica. Si nos vamos a una definición un poquito más formal, pues vamos a darnos cuenta de algo, que hay un valor en color amarillo llamado X que solamente le pertenece un valor en Y. ¿Por qué? Porque solamente estás colocando ese X a ese Y. Después otro X diferente a otro Y diferente. Y ningún Y ni ningún X se están repitiendo. Todos se están tocando en diferente punto. Es decir, para un X siempre hay un Y. Entonces, digamos que en este caso, si nosotros colocamos los famosos X y los famosos Y, nos damos cuenta que los X y los Y siempre están en coordenadas. Y aquí, como si estuviéramos tabulando, nos daremos cuenta que todos los que yo tenga, todos los que yo en algún momento coloque, todos estos puntos van a provocar que del otro lado, en las Y, salgan diferentes tipos de puntos que en este caso estamos poniendo como estrellas, pero son diferentes, ¿vale? Entonces ahí por eso es función, porque esa función nunca va a repetir al X y nunca va a repetir al Y, que al final de cuentas eso tiene un nombre, y a esas funciones por lo regular se les llama inyectivas. ¿Por qué? Porque permiten solamente que un solo X dé un solo Y. Y vamos a dibujar uno diferente que vamos a darnos cuenta de algo muy como que diferente, pero que al final de cuentas
independientemente de la diferencia, nos vamos a dar cuenta que aterriza en el mismo término. Vamos a colocar por aquí un plano cartesiano más, pero aquí vamos a colocar una función diferente. Y esta función diferente de color rosa la vamos a colocar de esta manera, que sea una U, y en este caso, al momento de dibujarla, está subiendo y luego bajando. Vamos a hacerle dos pruebas. La primera prueba que ya sabemos, y de hecho es la que me va a decir, esa es una función, pero esta función le vamos a poner un sobrenombre más. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trazar con líneas de color morado, o de color verde, perdón, si yo empiezo a trazar horizontales, pues hasta cierto punto, perdón, verticales, hasta cierto punto sigue pasando lo mismo que tengo en la de color azul, donde ya había trazado las verticales y me di cuenta que era una función. Pero le hacemos una segunda prueba y vamos ahí a encontrar la diferencia entre una y otra. ¿Por qué la de arriba es inyectiva? ¿O por qué en algún momento habíamos dicho que era inyectiva? Si lo podemos, si la recortamos un poquito y solamente nos basamos en lo que viene siendo una sola parte de esa función, vamos a suponer que borramos este tramo y solamente nos dedicamos a colocar únicamente un tramo como este, respetando esa parte, y solamente vamos a colocar este tramo de acá, ¿vale? Y pues evidentemente de esta manera vamos a quitar todo lo que tiene de más. Solamente le quitamos una parte a toda la función para ver algo muy diferente. Habíamos dicho que función inyectiva es 1 a 1, pero ¿por qué o qué se le conoce a 1 a 1? Vamos a seguir haciendo la segunda prueba, porque de que las dos son funciones, las dos son funciones, porque ya vimos, o la primera prueba es que hay solamente para cada uno, lo que lo estamos poniendo con estrellas, hay un solo X. Pero para que digamos que es inyectiva o suprayectiva en algún momento, vamos a hacer la siguiente prueba. Le vamos a colocar ahora las líneas verticales, perdón, horizontales, que en este caso la vamos a colocar de color rojo para que se distinga. Yo le voy a trazar una línea aquí, después le voy a trazar una línea más abajito, después otra línea más abajito, después hacemos otra línea más y a lo mejor una tercera línea. Y a la otra le vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a colocar esas líneas de color rojo y vamos a observar una gran diferencia. Y ahí es donde vamos a hacer diferente una función de otra. Las dos son funciones porque las líneas horizontales, las líneas verticales tocan a la función en un solo punto. Pero ahora aquí viene la diferencia entre las funciones. La función que vamos a marcar con, yo creo que con signos, o más bien con corazones, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si marcamos los toques que tiene esa función con corazones, nos damos cuenta que aquí hay un corazón. Aquí sale otro corazón. Perdón, ahí no era, es en la parte de abajo. Aquí hay otro corazón. Acá hay otro. Aquí hay otro y aquí hay otro. Solamente sobre esas líneas horizontales apareció un corazón. Por lo tanto, ahora sí podemos garantizar. Hace un momento dijimos que era 1 a 1, pero en un tramo nada más de la función. Y a eso ahora sí, naturalmente se le va a decir inyectivo. Ya lo probamos. En el anterior dijimos era 1 a 1, pero bueno, después de todo nos dimos cuenta que cuando la dimos completa era inyectiva por tramos, no completamente. Este tramo es inyectivo porque solamente a un X le corresponde un Y. Pero en el de abajo encontramos algo diferente. Si ponemos un corazón aquí al principio, en el primer toque que hay, ahí no tenemos problema.
Pero en la siguiente parte, si ponemos los corazones de la línea roja, vemos que aquí toca una vez y aquí toca otra vez. Otra línea roja más abajo, aquí toca una vez y aquí tocó dos veces. Aquí toca una vez y aquí toca otra. Aquí una, aquí otra, aquí una y aquí otra. Y si encerramos lo que vienen siendo los corazones que nos están dando, pues nos estamos dando cuenta de algo muy diferente, que aquí el corazón aparecía una sola vez, aquí aparecía una sola vez y por eso se le conoció como inyectivo. Aquí aparentemente solo fue una vez, hasta ahí sigue siendo inyectivo, pero si nos vamos más abajo, aquí aparecieron dos veces, en el siguiente apareció dos veces, en el siguiente apareció otra vez dos veces y todos empezaron a aparecer de dos en dos, ya no nada más de uno en uno, sino de dos en dos. Visto de otra manera, el valor de y aquí para dos x diferentes, que está marcado en este punto sobre la línea amarilla, este x y este x que por aquí está, están subiendo al mismo lugar en y. Entonces, por eso hay dos corazones, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, pero están a la misma altura. Como está pasando eso en y, eso no deja de ser función. Sigue siendo función porque ya dijimos que la prueba de las funciones son las líneas verticales. Las líneas horizontales te dicen si es una función inyectiva o es una función suprayectiva. ¿Vale? Entonces aquí tenemos esta parte o este tramo, que es una función inyectiva y una función suprayectiva. ¿Qué diferencia hay? Las inyectivas son las que a un solo x le pertenece un solo valor en y. Las suprayectivas son a un solo x, o más bien a dos diferentes x, les pertenece un solo valor en y. Entonces ya podremos decir que las inyectivas y las suprayectivas son diferentes tipos de funciones, pero las dos son de variable real. Y en las relaciones, pues literalmente todo lo que tenga que ver con este tipo de comportamientos, que en algún momento, si nosotros empezamos a ver figuras geométricas, que de repente por aquí se nos ocurra trazar un rombo, vamos a poner por aquí un rombo en el plano cartesiano de la derecha. Este rombo que acabamos de trazar es una relación. ¿Y por qué es una relación? Porque simple y sencillamente si le ponemos lo que vienen siendo en taches todos los puntos que toca, vemos que aquí arriba y aquí abajo tocó. Y como es la misma línea azul que teníamos hace un momento, pues con ese simple hecho decimos, se trató de una función, perdón, se trató de una relación y no de una función. Esa es la diferencia entre función y relación. Pero es una diferencia formal matemáticamente hablando. Ya después de ahí, pues bueno, podemos decir, entonces las relaciones vienen más enfocadas como si fueran figuras geométricas y las funciones no son figuras geométricas, normalmente se le conocen como espacios geométricos. ¿Y por qué sigue apareciendo la parte geométrica? Porque al final de cuentas, el comportamiento que tienen es matemático y por lo tanto se sabe perfectamente que geometría no hace referencia a figuras, hace referencia a movimientos. Es decir, la geometría no es que siempre un triángulo, se habla de geometría cuando haces un triángulo, sí, pero cuando también haces funciones siguen siendo geométricos. La única diferencia que ahí a lo mejor no están generando figuras, son espacios porque solamente están ocupando un lugar, pero no tienen como que una forma bien definida que le pueda dar un nombre en específico. Por eso se dijo muy bien que las funciones son muy diferentes a lo que vienen siendo las relaciones. Y en geometría, pues, más bien en pensamiento matemático 2 pues habló de los trapecios y de todo lo que vienen siendo los cuerpos geométricos comunes.
cuadrados, triángulos, rectángulos, son relaciones. Por eso es que en algún momento, pues bueno, ahí es donde se entiende por qué existen fórmulas para calcular su área, su perímetro, y casi por lo regular siempre todas las figuras geométricas tienen área y perímetro, pues porque la relación te permite encontrar área y perímetro. En cambio, las funciones son más variables, porque como no son figuras cerradas, sino espacios geométricos, hacen que ese espacio geométrico, su comportamiento sea muy diferente a lo que es una figura geométrica. Y entonces su análisis, pues en algún momento sí difiere con respecto a lo que en algún momento ya conoces, ¿vale? Pero pues bueno, aquí lo importante es distinguir que una función y una relación son contrarias entre sí y las pruebas son muy similares a su vez. Y a lo mejor si te preguntas, ¿existen las relaciones inyectivas y suprayectivas? Pues no necesariamente se le llama igual, aunque también tiene sus propias características, pero ahí se habla un poquito más de la congruencia y la semejanza, y sobre todo se está hablando un poquito más de las medidas de sus lados y pues ahora sí que qué espacio, perdón, cuerpo geométrico genera, ¿no? Inclusive ahí es donde se habla que la figura es regular e irregular, y pues las relaciones, pues bueno, hasta cierto punto también tienen su propia expresión matemática. Pero bueno, la intención de pensamiento matemático 3 no es tanto estudiar las relaciones, sino las funciones, ¿vale? Entonces, ya que entendimos qué son las funciones, pasamos a una siguiente definición. Y la siguiente definición son los tipos de funciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya con la prueba que hicimos de que van a ser funciones, pero yo quiero saber exactamente qué tipos de funciones hay. Y por ello vamos a tener que clasificarlo en 6 tipos de funciones. Para ello, y para irlo pues desarrollando poco a poco, vamos a tener lo siguiente. Si tenemos 6 tipos de funciones, pues vamos a tener 6 tipos de gráficas diferentes. Primero vamos a ver 3 de ellas y posteriormente vamos a ver otras 3. En grupos de 3 los vamos a ver para poder entender sus semejanzas y sus diferencias. Vamos a hacer el más sencillo, el que es más peculiar y el que por lo regular es el más fácil de detectar e inclusive de ver. Si suponemos que de repente nos concentramos en una parte del extremo, ya sea superior o inferior de la pantalla, y se nos ocurre hacer un dibujo como este sin separar el lápiz, de qué es una función, porque ya supimos exactamente qué diferencia entre función y relación. Pero esto es una función, ¿vale? Pero es una función que obviamente aquí por la pantalla se ve que pues empezó de un lado. Y si queremos continuar todavía más subiéndolo, se ve que va a subir más allá de la pantalla. Pero seguirá siendo una función independientemente si se sale de la pantalla o no. Pero por el simple hecho de que nunca separé el lápiz, tiene una característica, que eso se verá un poquito más en la progresión número 4, pero que al final de cuentas vamos a utilizar al menos el término el día de hoy. Y se le llama que es una función, su característica principal es que es continua, porque no hay interrupción cuando yo la escribí. Es decir, nunca separé el lápiz. Hasta ese punto, pues bueno, más o menos se entiende por qué se le llama continuo. Pero su nombre real no es continuo. ¿Por qué? Porque continuo es una característica de las funciones, más no algo que defina una función como tal. Pero por el simple hecho de cumplir con lo que hace un momento pusimos que es continuidad, ahora sí le podemos dar un nombre. Y sus nombres o su nombre para una función que es de características continua es que toda función continua siempre será algebraica. Perdón, mentira. Ese sería en general, polinómica. Aquí estamos viéndolo por partes. No quiere decir que habíamos puesto un error cuando pusimos algebraica. No, algebraica van a ser las 3. Pero en específico esta que estamos hablando de continua es polinómica.
¿Y cuáles son las funciones polinómicas? Son, gráficamente, son aquellas funciones que no presentan ninguna interrupción al momento de colocarlas, pero matemáticamente en una expresión que yo reconozca matemática es cuando tengo x a la cuarta, un ejemplo. Cuando tengo x al cuadrado menos 2x. Ya sé cómo se grafican las líneas rectas y sé que las líneas rectas tienen una forma 7x menos 4 en su forma ordinaria. Ya sé que hay inclusive funciones que son como 5 y hay funciones que tal vez puedan ser x a la 15. Pues todas las funciones que puse aquí representan una función polinómica. ¿Qué características tienen? Pues aquí le vamos a anotar. La función polinómica es aquella que considera al exponente siempre entero positivo. Siempre va a pasar eso. Toda función que considere un exponente entero y que siempre sea positivo, se le va a considerar función polinómica. Entonces, siempre que yo tenga una función, repito, con un exponente que es entero y que es positivo, se considera una función de tipo polinómica. Después de ahí, pues bueno, pasamos a una siguiente etapa. Ok, entonces habrá funciones que no necesiten ser continuas, es decir, que de repente tengan como un corte. Sí, en efecto. Hay funciones que de repente suben, como que se quedan pausados en un momento, y ese pauso o esa pausa, como que parece que se separaron por un momento, pero siguió. Digamos que lo vamos a poner de color rosa, que aquí debería de haber una unión de este tipo para que continuara. Pero por alguna extraña razón es como cuando de repente te falla la tinta de tu impresora. Por alguna extraña razón se ve una línea que no debería de existir, o más bien que debería de existir para que fuera continuo, pero que desafortunadamente no existe. Ese es un tipo de función porque si hacemos la prueba, sigue teniendo en cuenta lo que vienen siendo las características de una función continua, perdón, de una función. Pero, pues esta parte que no existe hace que la función se vuelva lo contrario a continuo, que es discontinuo. ¿Y cómo hace que la función sea discontinua? Ah, pues bueno, eso quiere decir que esta es una función de características racionales, por ese simple salto que tienen. Toda función que tenga una pequeña pausa, y ahora, ¿por qué digo una pequeña pausa? Porque realmente solamente hubo un pequeño salto. Entonces, si yo colocara solamente una línea vertical, como es la prueba que nosotros conocemos, la única línea que no existe es esta de aquí. Ahí no existe la función. Esa línea normalmente, como no existe, también tiene un nombre y se le va a llamar asíntota. El lugar en donde no existe la función discontinua llamada racional se le conocerá como asíntota. Entonces, esas características que ahorita esta función tiene, pues me permiten encontrar más a detalles sobre la función. Pero, pues bueno, la quiero encontrar matemáticamente. Y aquí podemos encontrar dos versiones. Una versión donde sí, ¿qué es un racional? Un número racional es una fracción. Pero como estamos hablando aquí de funciones, ¿qué es una función racional? Pues la definición sigue siendo la misma. Si yo tengo 2 entre x al cuadrado, o si yo tengo 3 entre x entre x menos uno, este criterio, desde el primer momento que se leyó 2 entre x al cuadrado y 3 entre x menos uno, desde ahí se dio características racionales, porque la forma en cómo se describe
es una fracción. Por lo tanto, las racionales son fracciones, aunque también tiene una pequeña modificación. Si yo de repente matemáticamente este x a cuadrada lo quiero pasar como negativo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Más adelante lo vamos a ver en algunos problemas, cuando, sobre todo cuando aplicamos derivadas, vamos a ver que esta técnica vuelve a aparecer. Cómo convertir un exponente positivo a negativo. Si yo muevo de la parte de abajo de la fracción el x al cuadrado, entonces puedo tenerlo con el cambio de signo en el exponente. Perdón, 2x al cuadrado entre x cuadrada es lo mismo que 2x a la menos 2. Si observo algo, eso nuevo que observo es que lo que voy a marcar de color verde, que es el exponente, ese exponente se volvió negativo. Si yo de repente no puedo, el 3x menos 1 no puedo transformarlo como este, porque ahí sí aguas, porque cuando mueves nada más puedes mover letras, números no puedes mover. O sea, en este caso, si en algún momento dices, también puedo hacer lo mismo con el otro y decir que es 3x, y como x abajo es un 1, arriba un menos 1, hasta ahí podríamos decir que está medianamente bien. Pero este menos 1 no lo puedes mover. Y de hecho ese es el que impide que muevas a la x. Entonces digamos que solamente puedes mover o puedes aplicar esta fórmula o este proceso de cambio de signo del exponente siempre y cuando la x abajo o arriba estén sin sumas ni restas. El simple hecho de que yo tenga este x a la menos 1 hace que no pueda hacer lo que acabamos de poner. Y ese sí de plano se va a quedar como 3 entre x a la menos 1. Mientras que el 2x al cuadrado, ese sí, 2 sobre x cuadrada, ese sí tiene una modificación. ¿Quién otro podría tener una modificación? Vamos a suponer que tengo 4 entre x a la 5. Si movemos ese 4 entre x a la 5, tendría 4x a la menos 5. ¿Vale? Entonces, si yo vuelvo a colocar, o más bien vuelvo a entender esta parte, estoy observando que el 4x a la 5, que fue el que ahorita transformé, el a la 5 que estaba abajo, ahora pasó a la parte de arriba y pasó negativo. Entonces podemos tener una definición un poquito más compleja, o más bien complementaria entre una y otra. Una función tipo racional es aquella función que es una fracción o que tiene exponentes enteros negativos. Ahora, aquí creo que es muy claro que dice enteros negativos, porque si tuviera enteros positivos, entonces no era una función continua, perdón, no era una función racional, era una función polinómica. Entonces aquí tiene dos condiciones la función racional. O es totalmente fracción y no podemos modificarla como el 3x menos 13 entre x menos 1, o en este caso se puede modificar, pero esa modificación produce exponentes enteros negativos. A eso se le llama función racional. Continuamente vamos a terminar con lo que viene siendo esta primera parte y de repente tenemos una función nueva. Pero esta función deja de existir por un tramo más largo. Es decir, lo vamos a colocar de color rosa, o más bien vamos a colocarlo como una pequeña franja desde dónde hasta dónde deja de existir. Todo ese tramo dejó de existir. Ese tramo que está aparentemente como de color como negro, como sombreado, deja de existir ahí. Como deja de existir en un buen tramo, a esta parte no se le conoce como tal como asíntota, se le conoce como intervalo, como un intervalo.
Y este intervalo tiene que ver con el espacio donde no existe la función. Ya no es asíntota, sino ya es un valor de un intervalo porque ese intervalo te está diciendo desde dónde y hasta dónde dejó de existir. Es más grande el espacio, por eso se le conoce como, o ya no se le conoce como asíntota, sino como un intervalo. ¿Vale? Entonces, este intervalo que te permite encontrar un espacio donde no existe la función. A esa función, por esas características que tiene, se le conoce como función irracional, es decir, el complemento de las racionales. Entonces, es una función irracional y tiene su propia forma. Y para ello, pues lo tenemos que como dibujar, ¿no? Una función irracional sería, por ejemplo, raíz cuadrada de x a la 5, raíz cúbica de x a la 4, o simplemente raíz cuadrada de x. Todas estas son funciones irracionales. ¿Por qué? Porque estoy viendo, estoy observando y estoy distinguiendo que la característica esencial es que existe la famosa raíz cuadrada. Entonces, como existe la raíz cuadrada, todas las funciones que tengan raíz cuadrada, independientemente del radical que tengan, se considera como una función irracional. Después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Ah, bueno, pues así como la de abajo tiene que tener una expresión diferente. ¿Y cuál es esa diferencia? Esa diferencia cuando tengamos o veamos lo que vienen siendo las fórmulas de derivada por ahí de la progresión número 8, volveremos a recordar esto, que si yo tengo x raíz cuadrada de x quinta, es lo mismo que x a las 5 medios, que raíz cúbica de x a la cuarta es lo mismo que x a la 4 sobre 3 y que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio. Son las mismas expresiones, nada más que ya la raíz aparentemente desapareció. Sin embargo, si observo un poquito lo que viene siendo el exponente que ahora tengo, esos exponentes son 5 medios, fracción. Son 4 tercios, fracción. Son 1 medio, fracción. Entonces podemos definir las funciones irracionales. Las funciones irracionales son aquellas que tienen un radical, porque ya no podemos hablar de raíz cuadrada, porque raíz cuadrada es solamente la que conocía normalmente. Pero aquí estamos hablando que hay raíz cúbica, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, la raíz que quieras. Entonces por eso se le conoce más como radical y no solamente como raíz. O que el exponente sea fraccionario. O bien, como su nombre con su nombre formal, sea fraccionario o sea un número racional. Sabemos que racional y fraccionario son equivalencias. Nada más que cuando hablamos de fracción, estamos dándole un término más informal y cuando hablamos de número racional, estamos dándole un término más formal. ¿Vale? Entonces, fraccionario e irracional es lo mismo, solamente que pues el contexto o el nombre se le da de acuerdo a cómo lo quieras manejar, si de manera formal o de manera informal. Por eso es 5 medios, por eso es 4 tercios, por eso es un medio. Entonces, arriba hay radical, en las expresiones de abajo son lo mismo que la de arriba, pero el exponente se está distinguiendo que ahora es fraccionario. Y ambos son irracionales. Es decir, que hay un pequeño o un gran, dependiendo de cómo es la función, un gran intervalo donde no existe la función, donde simple y sencillamente no va a haber valores que puedas graficar y donde pareciera, vamos a suponer esa parte de las impresiones, que aquí, pues esta impresión tuvo muchas fallas en la tinta, porque la imagen pareciera que se perdió, se distorsionó, pero en algún momento regresó. Entonces hubo un tiempo donde no pudiste ver absolutamente nada. Y esos son los tres tipos de funciones principales
que hasta el momento podemos ver: polinómico, racional e irracional. Al igual que el irracional también es discontinuo, pero es un discontinuo en un intervalo. Es decir, hay más valores de x para los cuales es imposible que la función exista. Y en un discontinuo racional, ese valor es único y se le llamará asíntota. Por lo tanto, esta primera parte de las funciones tienen su propio nombre. Ahora sí, las tres. Hace un momento dijimos el nombre que nos habíamos equivocado por algún momento, pero que dijimos, aún así se llaman todas igual, algebraicas. Estas tres funciones se les conoce como funciones tipo algebraicas. ¿Y por qué cómo se le conoce como tipo algebraicas? Pues porque simple y sencillamente la expresión que estoy viendo es una expresión que tiene al x, y siempre que tuvo al x, me dijeron, esa es el área de la matemática llamada álgebra. Es por eso que se le conoce a este tipo de funciones como algebraicas, porque hay puras x nada más. A lo mejor con exponente entero positivo, porque es polinómico, con exponentes enteros negativos, porque es racional, o exponentes tipos fraccionarios, porque es irracional, o bien una fracción o un radical, pero simplemente está a la x solita. A eso se le conoce nuevamente, repito, como funciones tipo algebraicas. Pero sí es importante distinguir que hay tres tipos de funciones tipo algebraicas. Con ello pasamos a la siguiente parte porque dijimos son seis. Ahora, si en algún momento dices, "Y bueno, lo de inyectivo y superyectivo, ¿qué?". Inyectivo y superyectivo son los tipos de funciones, más bien las características de las funciones, pero no es como tal un tipo de función. Digamos en pocas palabras que es como algo, un ejemplo con el ser humano. El ser humano tiene una estatura y tiene un peso. Independientemente del peso y de la estatura que tengas, pues no dejas de ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente no te definieron como ser humano, solamente te dieron una de las tantas características que todo ser humano tenemos. Entonces, inyectivo y superyectivo es eso. No es como tal un tipo de función, sino es una característica muy peculiar de la función. Entonces, aquí no, espero que no sea con una confusión de que inyectivo y superyectivo también son tipos de funciones. No, esos no son tipos de funciones, son características de las funciones. De hecho, si nos regresamos a lo que viene siendo la progresión, este tipo de características es lo que nos permite terminar con esta progresión donde dice operaciones básicas entre ellas. ¿Por qué se puede hacer operaciones básicas entre ellas? Porque cumple con las características para hacer una función. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué permiten sumarme uno más 2? Porque son números reales. ¿Por qué puedo sumar 4 quintos más uno medio? Porque son números reales. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que inyectivo y superyectivo, por eso no son tipos de funciones, son características de ellas que me van a permitir operar con ellas, pero que no distinguen una función de otra. ¿Vale? Entonces, para ir culminando con esta progresión, pues vamos a tomar en cuenta las otras tres funciones que nos hacen falta. Y pues bueno, aquí aparentemente la gráfica, pues de todo no nos va a servir de mucho, pero ¿por qué? Porque esas características son un poquito más en expresión, y sobre todo aquí, pues son de las únicas que son expresiones muy específicas, muy concretas, no, como que no hay mucha diferencia entre las funciones, ¿no? De hecho, pareciera que, por ejemplo, continuos, dijimos que es cuando haces un rayón que vas desde un lado al otro extremo y vas generando lo que es tu función continua. Pero pues puedes empezar por arriba, por abajo, por el medio, por donde tú quieras, pero al final de cuentas, sin despegar el lápiz, hacer el rayón de la función. La diferencia con estas que vamos a ver es de que en algún momento hay algunas que el comportamiento es muy similar y siempre lo vas a ver así. Vamos a hacer tres tipos de rayones. Un rayón que viene subiendo un poco, bueno, más bien lo vamos a ver de otro color, porque ese color no se distingue, lo vamos a poner de color rosa y empezamos a ver un rayoncito que este rayón empieza como que a crecer. Entonces vamos a ponerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Empieza, sube,
Vamos a ponerlo un poquito más arriba del X para que se vea cómo empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ya nadie lo detiene. Hay otra función que en este caso, como un poquito diferente a ella, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y de repente como que dice, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a crecer, ya mejor nos vamos para el lado contrario. Es decir, este tiende a subir, este como que tiende a bajar o quedar casi al mismo nivel. Y finalmente, una más, una que pareciera que subió, pero de repente como que se arrepintió, bajó, se arrepiente, sube, se arrepiente, baja, se arrepiente, y así sigue todo el camino, subiendo y bajando, y como que se esté arrepintiendo, no, que voy para arriba, no, mejor para abajo, no, mejor para arriba, voy para abajo, pero como que pareciera que hasta sabe en qué momento ya regresarse, porque si ponemos lo que viene siendo una línea azul acá arriba, nos estamos dando cuenta que pareciera que tiene un límite arriba y pareciera que tiene un límite abajo. Ah, bueno, porque tiene una característica especial. Vamos por la primera. A la primera se conoce como exponencial. Y ese término precisamente se da porque su comportamiento es exponencial. Es un término que se utilizó muchas veces en la pandemia, cuando se hablaba de que los crecimientos eran exponenciales. Si nos damos cuenta y empezamos a graficar un poquito más a detalle en nuestro comportamiento de la gráfica, vemos lo siguiente. Estaba con un X, con un X, con un X, con un X, y de repente subió poquito a poquito. Pero de repente hubo un momento en como que se alocó y creció de golpe, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Al principio, las enfermedades o más bien el contagio del COVID era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, hasta que después por eso se convirtió en pandemia, porque creció exponencialmente el contagiadero. Y quiere decir que hubo un crecimiento donde inclusive fue incontrolable el cómo se enfermaban las personas. Y por eso en las famosas mañaneras que de repente hablaban sobre el COVID, o más bien cuando el encargado de la salud hablaba sobre el COVID, hablaba ese término mucho de, y está creciendo exponencialmente. Y la ola es la número uno, y la número uno, el crecimiento es exponencial, así que tengan cuidado. ¿A qué se refería? Pues precisamente se refería al hecho de que la parte de su crecimiento en la función, como ahorita lo estamos checando, la función tenía un comportamiento incontrolable, ¿vale? Ahora, aquí algo que quisiera resaltar, tengan cuidado cuando hablamos de término exponencial, y que sea muy claro que el término exponencial y el término exponente es diferente. El término exponente se le da al numerito que tiene en la parte de arriba todas las variables X. Y exponencial es el comportamiento de una función muy específica. Incluso aquí la notación que vamos a tener matemática va a ser muy diferente a todas las que he visto. Una función exponencial, cuando nosotros queremos darle una expresión matemática, siempre va a ser una letra E, que es el número de Euler o de Euler, y un valor en X, E a la X. Y el a X se le conoce como exponencial. Aunque también van a haber diferentes o otro tipo de exponenciales diferentes, que eso casi por lo regular se ve más a nivel superior, pero sí es importante que desde aquí definamos un poquito que también hay un exponencial así. Y este exponencial es cuando por primera vez veo un número como base y un exponente variable. Estos dos se conocen como exponencial. ¿En qué difieren un poquito? Que es más peculiar ver el de arriba que el de abajo. Ambos existen, pero el de arriba es más usual porque es un comportamiento que en algún momento un matemático llamado Euler
o Euler, como en algún momento lo han escuchado, dijo, vamos a hacer un comportamiento exponencial único, en donde todas las funciones que queramos van a tener un comportamiento similar, es decir, un modelo matemático en particular, y le llamó e a la x. Pero pues de repente esto qué quiere decir, cuando tenemos esto de 2 a la x, es de que este comportamiento pues puede ser más lento, sí exponencial, pero más lento. Vamos a poner, por ejemplo, aquí uno que va más lento, otro lo vamos a poner de color negro y vamos a poner finalmente uno de color amarillo que vaya mucho más rápido. Estos comportamientos que acabo de poner, los cuatro son exponenciales, pero solamente el de color rosa es el e a la x. Los demás son no solamente el 2 a la x. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos diciendo que cualquier número, bueno, pues alguien puede alocarse en algún momento y decir, entonces es válido poner 100 a la x. Sí, sí es válido. De hecho, aquí es la diferencia entre la de color amarillo, la de color azul y la de color negro. Mientras este numerito que se le llama base en un exponencial sea más pequeño, es más lento el crecimiento exponencial. Pero que al final de cuentas no tiene un orden, porque como la x varía demasiado, es por eso que aquí decimos creció exponencialmente, y fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que en la pandemia el crecimiento se le llamó exponencial, no se le llamó crecimiento al exponente, porque cuando hablamos de exponente es más controlable. Se le llamó exponencial porque el exponencial no tiene un orden en específico. Sí tiene un comportamiento, pero al final de cuentas nos estamos dando cuenta que el comportamiento que tiene entre uno y otro es inesperado o es tan invariable que no hay un momento en específico. Entonces, por eso se le considera exponencial este tipo de operaciones. Después de aquí tenemos una que aparentemente iba para un lado y de repente como que de repente dijo, no, mejor no, vamos a hacernos más pequeños. Es decir, como cuando de repente dices en el semestre le voy a echar ganas y pues termina siendo lo mismo, ¿no? Le intentas echar ganas, pero de repente como que algo te desanimó y pues no necesariamente le echases ganas. Bueno, en vez de ir hacia arriba, pues vas otra vez, es como que hacia abajo. Aparentemente hacia abajo, pero más bien como que te estabilizas. Aquí otra vez vamos y pasa esto. Otra vez, ay, perdón, de color negro, vamos y como que te estabilizas. Entonces, así como que también el crecimiento exponencial se da en diferente orden, también el comportamiento de la estabilización se da en diferente orden. Esta estabilización que se tiene es porque esa función se llama logarítmica. Logarítmica, ¿vale? Esta función se le conoce, vuelvo a repetir, como logarítmica. Ahora, ¿por qué función logarítmica? Pues porque precisamente tiene un comportamiento, de hecho, si se dan cuenta, contrario. Mientras este subió, este aparentemente está bajando. Entonces es un comportamiento logarítmico. Y en la matemática tiene una versión muy específica. Log de x y ln de x. ¿Cuál es la diferencia? Que uno se le conoce como logaritmo natural, el log de x, y el otro se conoce como logaritmo neperiano, el ln de x. Aquí tenga mucho cuidado porque el ln luego lo confunden y muchas veces me dicen in x, y no, es lnx. Es decir, la I que parece ser como si fuera una I mayúscula, realmente es una L minúscula. Y por eso, bueno, inclusive en algunos libros para evitar ese tipo de confusión, utilizan a la L mayúscula y a la N minúscula para que no haya confusión
porque por lo regular cuando ocupas el ln en minúsculas ambas, resulta ser que cuando lees esa operación, siempre dices in x, y no es in x, es ln x. Entonces ya después de aquí, ¿qué sigue? Bueno, pues esta es una función logarítmica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Algo que se le conoce como base. La base es la que distingue una de otra. Cuando hablamos de un logaritmo natural es porque la base es algo que se le llama como base 10. Y en el otro caso, la base es el famoso número de Euler. Es decir, otra vez vuelve a aparecer la exponencial, pero ahora como base. E. Y de repente pues van a decir, bueno, ok, pero aún así no sigo a entender por qué dice que se le llama log x es la base del 10 o es la operación que hace como base 10 y ln es la operación que hace como número de Euler. ¿Por qué se le conoce o por qué normalmente le da ese valor? Ah, porque el logaritmo, la definición del logaritmo, para que en algún momento la quieras encontrar, es si yo tengo la base 10 y quiero encontrar el logaritmo de 10, lo que estás haciendo realmente es decir lo siguiente: ¿qué valor aquí en este espacio necesito para que el 10 elevado a ese valor me dé este número x? Un ejemplo, si yo tengo log 10, para que yo encuentre el resultado o el resultado cómo se interpreta, ah, el resultado que hay aquí es porque el 10 necesita un exponente y que en este caso lo voy a poner a la 1. Necesita el exponente 1, necesita el exponente 1 para que me dé de valor el 10. ¿Cuál es la diferencia? Que este 10 que está al final es el que está en el paréntesis y este 1 que está como exponente es el que cuando meta en la calculadora el logaritmo de 10 me va a dar 1. ¿Por qué me dio ese 1? Ah, porque fue el exponente que necesitó el 10 para darme 10. Si de repente yo quiero el logaritmo de 100, me va a dar 2, porque 10 al cuadrado es 100. En Euler pasa exactamente lo mismo, aunque es un poquito más complejo, pero exactamente lo mismo. El número que necesita evaluar a E para que nuevamente me dé el resultado final. Es por eso que necesitas esto por lo regular, necesitas la calculadora, porque pues a lo mejor cuando es 100 sí, no hay problema, pero si de repente te digo, a ver, ¿qué necesito o a cuánto se necesita elevar el 10 para que me dé 20? Y ahí evidentemente pues ni puede ser ni a la 1 porque me va a dar 10, ni al cuadrado porque me va a dar 100. Ahí seguramente por eso sale un decimal, porque necesito que me dé un decimal, ¿vale? Y bueno, pueden ustedes probar lo que viene siendo con su calculadora la tecla que dice log o la tecla que dice lnx. Y cuando le den cualquier valor, se van a dar cuenta que efectivamente, si le pongo 11 no me va a dar 1, ni me va a dar 2. Me va a dar tal vez 1.1, 1.2 o lo que sea. Entonces, pues literalmente tengo una función diferente. Cuando tengo la última función en algún momento la hemos conocido mucho, aunque no la habíamos visto como función, sino como comportamiento del teorema de Pitágoras. Y a esta función se le conoce como función trigonométrica. ¿Y la función trigonométrica cuál es? Ah, bueno, aquí hay 6 expresiones, así como en el teorema de Pitágoras en algún momento se vio. El famoso seno de x, el famoso coseno de x, la tangente de x, la cotangente de x
la secante de x y la cosecante de x. Obviamente, cuando hablamos del teorema de Pitágoras, hablábamos del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí, pues sabemos que viene de ahí, pero nada más cuando decimos función trigonométrica, no estamos hablando como tal el triángulo de Pitágoras, sino aquí literalmente seno de x será seno de x. No tenemos que sacar variaciones con el teorema de Pitágoras ni nada por el estilo, sino saber que en algún momento hay una interpretación con el teorema de Pitágoras, pero que aquí no es necesaria porque solamente queremos la función. Y esas funciones pues tienen cierto comportamiento. En especial tienen algo muy, muy, muy en específico. Dijimos en su momento que tienen un límite tanto arriba como abajo. Por lo tanto, las funciones trigonométricas se caracterizan por tener una amplitud específica. Es decir, la que tenemos ahí en pantalla es una función que no sobrepasa una cantidad por encima ni una cantidad por debajo y siempre evalúa entre nada más esos valores. La función seno y coseno, que son de las más sencillas de encontrar y de interpretar, tienen ese valor. Las funciones seno y coseno nunca van a variar más abajo del -1 ni más arriba del 1. Siempre van a tener esos valores. Se van a mover entre -1 y 1, ni más arriba ni más abajo. A eso se le conoce como amplitud. Después, otro término que se utiliza aquí es que si veo yo el movimiento que tiene aquí de color guinda la función, subió, bajó, y en esta altura está como que repitiéndose otra vez el que suba y el que vuelva a bajar. En esta altura, otra vez se repite el que suba y el vuelve a bajar. Como ya se terminó la pantalla, pues ya no puedo seguir escribiendo lo mismo. Pero independientemente cuántas veces se repita esto, pareciera que lo que voy a encerrar ahorita de color verde, como si fuera una pequeña pantalla, esta parte de color verde es idéntica a esta parte de color verde y es idéntica a otra parte de color verde y seguramente si esta expresión hubiera valido más, sería idéntica a la otra que vendría por acá. Es decir, se repitió. A esa repetición se le conoce como periodo. Y cuando estemos en las progresiones por ahí de la 11 y 12, podemos volver a recuperar ese término, periodo y amplitud de las funciones trigonométricas. Ahorita solamente es importante distinguir que las funciones trigonométricas son seis: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, y que se caracterizan por tener un mismo periodo y una misma amplitud. Y su expresión por lo regular hasta ahorita será seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente de x, perdón, sí, tangente de x, cotangente de x, secante de x y cosecante de x. ¿Cómo son las gráficas? Pues si son seis diferentes, quiere decir que hay seis gráficas diferentes. La única que les presentamos en este momento, pues es una de tantas. Y que al final de cuentas, si ustedes observan un poquito más detenidamente el seno y el coseno, ninguna de ellas es como tal. Tiene el comportamiento de un seno y un coseno, pero no es un seno ni un coseno, porque ¿qué característica tiene principal el seno? El seno se caracteriza por empezar en el origen, es decir, para que no quedemos con la duda, vamos a tratar de dibujar exclusivamente el seno. De hecho, lo vamos a poner encima para que veamos la diferencia. Lo vamos a poner de color, yo creo que de color mm, amarillo, ¿no? Para que se pueda observar y lo vamos a ver un poquito con un delineado especial para que se pueda distinguir. La función seno se caracteriza por empezar en el origen y de ahí subir lo que viene siendo a un ritmo muy específico hacia arriba, bajar a la misma distancia, volver a subir, volver a bajar, volver a subir y por aquí regresó de algo muy positivo, subió a algo muy negativo, muy positivo, muy negativo.
A pesar de que el amarillo tiene sus propias dimensiones, pues yo observé lo mismo. Tiene un límite arriba y si le ponemos otra línea por abajo a donde está llegando, tiene un límite en la parte de abajo. Entonces se repitió la amplitud y el periodo. Sí, pues porque todas las trigonométricas tienen esa característica, pero lo importante es saber qué es una trigonométrica. Estas tres tienen un nombre muy específico que a lo mejor ahorita pues en las progresiones posteriores nos vamos a dar cuenta que después del por ahí de la 11 recuperamos estos conceptos. Y estas funciones se le conoce por lo regular como trascendentales. Así se le conoce como tal, como funciones trascendentales. ¿Por qué se le conoce así su término? Porque por lo regular, más adelante van a descubrir que estas funciones son las únicas que hacen como una transformación, una transición o una conversión. Es decir, la característica de las funciones es de que pueden llegar a adquirir una forma muy parecida a las otras funciones que se vieron como algebraicas, pero que tienen un método al final de cuentas. E incluso con estas puedes hacer la modelación matemática de fenómenos más raros e inclusive hasta aleatorios. Y cuando hablamos de aleatorio, que es un fenómeno aleatorio, pues es aquella que no define como tal un comportamiento, pero que sí te puede modelar al menos como que una intención. Entonces, a ese tipo de funciones se le conoce como trascendentales porque permiten esa transición, transformación o conversión a otras diferentes. Pero que bueno, como toda regla matemática, no solamente porque yo quiera, el número de la exponencial se va a convertir en logarítmica. Tiene un proceso. De hecho, si nosotros observamos, pareciera que aquí podemos poner una línea y con esto vamos a ir cerrando esta parte. Si yo pusiera una línea aquí como si fuera un espejo, pareciera que esta de color amarillo se refleja con esta de color amarillo, que esta de color rosa se refleja con esta de color rosa, como si fuera un espejo, de esos espejos que normalmente pues, cualquiera de nosotros conoce y que cuando lo conoce pues sabe perfectamente que es un reflejo que se hace como si fuera agua. Al trazar una línea de acá, todo lo que hay aquí arriba con todo lo que hay aquí abajo, pareciera que hay simetría. Y es efectivamente porque el exponencial y el logarítmico es como la suma y la resta. Son funciones, más bien, perdón, son operaciones que en algún momento podríamos decir son contrarias, pero a su vez dependientes una de otra. Y esas son las funciones. Entonces, con esto ya podemos terminar y decir, ah, ahora sí, si definimos, podemos revisar cualquier situación, pónganme el problema que quieran o un fenómeno que quieran, donde yo puedo sacar la variación y donde encontraré que esa es la parte central del estudio que estoy haciendo en esos momentos, porque mi finalidad es modelar, aplicar algunos conocimientos básicos como lo que he visto hasta ahorita, donde sé distinguir qué función es y qué tipo de variable necesita, y en su momento hasta realizar operaciones entre ellas. Y cuando decimos esas operaciones, pues digan, pero ¿dónde están las operaciones entre ellas? Ah, porque tú puedes decir 7x-4 y yo le puedo sumar sin problema el 2 sobre x al cuadrado. Se pudo. ¿Por qué? Porque son funciones. De diferentes, sí, pero al final de cuentas funciones. Entonces yo puedo hacer la suma entre una polinómica con una racional y con una irracional, como en algún ejemplo posterior lo voy a ver, y no importa que haya pasado eso. De hecho, es porque estas funciones pueden ser muy parecidas entre sí y sacar una razón muy parecida. De hecho, aquí aprovecho un poquito para decirles, siempre habrá una que manda. Si yo sumo una asíntota con una, perdón, irracional con una racional, la función que yo tenga, cuando ya la tenga sumada, la que va a ganar es el comportamiento de la irracional. Aunque tenga una parte racional, por el simple hecho de sumar una racional con una irracional, ganará una irracional.
Si yo sumo una polinómica y aquí de repente al x quinta le sumo una raíz cuadrada, va a ganar la raíz cuadrada, va a ganar la irracional. ¿Qué quiere decir esto? Que la polinómica, si hay una racional, la suma de polinómicas irracionales hace que toda la función se vuelva racional. La suma de polinómicas con irracionales hace que toda la función sea irracional. La suma de racionales con irracionales hace que toda la función sea irracional. Y con ello cerrar a decir que la función irracional pareciera que es la que manda en todas las funciones algebraicas. Al igual que la otra parte. Aquí, bueno, aquí no hay, en esa sí no hay ninguna que mande, ¿eh? Aquí no podemos decir que todo es exponencial si yo sumo exponencial con logarítmica. Ni puedo decir que todo es logarítmico si yo sumo exponencial con logarítmica. En las trascendentales sí no hay manera de decir todas son iguales. De hecho, su nombre mismo lo dice, son trascendentales, porque las tres son igual de importantes. Aunque aquí dirían, pues, ¿cuáles tres? Si yo veo dos exponenciales, veo dos logarítmicas y veo seis trigonométricas. Entonces no son tres, profesor, son 10. Pero bueno, al final de cuentas, esas 10 trascendentales, pues no puedo sumarlas. E inclusive ni entre ellas, ¿eh? No puedo decir la exponencial de base 10 con la base de Euler, las voy a sumar. Y la exponencial de Euler se vuelve base normal con el otro, no. Tanto el de arriba como el de abajo son diferentes y por lo tanto no puedo decir esa función es una trascendental exponencial de número de Euler o esa función es una exponencial del número en base 2 un ejemplo, ¿no? Ahí sí todas son igual de importantes, a diferencia del anterior que dijimos que la irracional gobierna sobre la racional y sobre la polinómica. Y pues bueno, con eso, pues regresando y retomando lo que viene siendo nuestra progresión, ahora sí ya puedo decir, esta progresión ya la entendí, porque ya entendí que hay situaciones y fenómenos donde se necesita analizar la variación para estudiarla, para poder modelarla y que con los conocimientos básicos de las funciones y de variable real que tengo, pueda realizar operaciones básicas entre ellas e inclusive predecir su comportamiento. Y eso es todo lo que tiene esta progresión número 3. Entonces, con ello podemos decir, ya podemos empezar a ver lo que espera la progresión número 4. Entonces, hasta aquí con esta progresión número 3. Aparentemente es una de las más largas porque tienes que explicar muchos detalles, pero en su momento se darán cuenta que esos detalles poco a poco se van entendiendo si vas comprendiendo cómo todas las progresiones tienen una línea de acción o un lugar específico en el cual se manipulan mejor. Entonces, pues bueno, con esto espero que se haya entendido qué son las funciones. Obviamente, pues repasen las veces que sean necesarios esos términos, porque al final de cuentas, como en algún momento aquí se dijo, esas funciones, esos términos, esas características serán necesarias para progresiones posteriores a estas y que ahí solamente te van a decir, tú deriva la función. No, pero ¿qué tipo de funciones? Pues sí importa, porque a lo mejor por el método sí importa, pero por las características y porque ya en esos momentos deberías de tener este conocimiento tan bien controlado y sobre todo bien detallado, que ya no tendrías por qué preguntarte, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque conocer el tipo de función te va a permitir encontrar la solución al problema. Si no sabes cómo se detecta el tipo de función, pues obviamente, aunque quieras y quieras hacer el examen, o más bien en este caso el ejercicio, se te va a complicar no tanto porque no sepas el problema, cómo se hace, sino porque el inicio está en saber y distinguir qué tipo de función es. ¿Vale? Pues esto sería todo de mi parte. Estaremos viendo en un próximo video, hablando ahora sobre la progresión número 4 y posteriormente a ella, pues las progresiones que continúen en proceso. Que tengan un excelente día en cuanto vean este video y recuerden que si algo no quedara claro, pues en su momento ustedes pueden buscarme y sin problema poder ir recuperando esta parte.
que aparentemente pues diríamos, bueno, es que ya pasaron esas progresiones. Sí, ya pasaron esas progresiones, pero pues bueno, en algún momento necesito recordar todo eso porque las progresiones que vengan se le llama progresiones porque va a seguir el progreso del aprendizaje y no puedo decir la progresión 3 ya no me sirve para nada, la olvido y empiezo con otras progresiones nuevas. Al contrario, recuerda bien esas progresiones porque de esas progresiones dependerán futuras progresiones que necesites. Entonces, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video.